Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 82 de este año, el episodio 82. Y pues nada, ya empezamos con esto el mes de Halloween, después de una semana... todo un mes que contamos casos mexicanos que espero que les haya gustado. Y como el año pasado también, hoy les traje para todo este mes, les traje casos que pueden causarles terror. Y ojo, cuando digo terror, no significa que tenga que ver con la temática de terror. Bueno, salvo el caso que contamos el año pasado, que fue el caso de Amityville, pero eso es otra cosa. Pero, bueno, sin más que preámbulos, vayamos con el caso de hoy. Los asesinos en serie viven y utilizan la doble vida para pasar desapercibidos. Por un lado tenemos una persona tranquila y que no rompe un solo plato, y por el otro lado tenemos al monstruo sediento de sangre. Hoy conocerán a un asesino que vivía una doble vida. Hoy les hablaré del caso de Dennis Rader, mejor conocido como BTK. Sí, este asesino que sigue en prisión, me sorprende que siga vivo, pero bueno, vayamos con el caso de hoy. Por el principio. Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas. Es el mayor de 4 hijos del matrimonio conformado por Dorothea Mae Rader y el trabajador de Kansas Gas Service, William Kevin Rader. Rader creció en Wichita, pero no significaba que era un niño feliz, ya que sus padres trabajaban muchas horas y prestaban poca atención a sus hijos en la casa. Ya como adulto, Rader recordó sentirse ignorado por su madre. Desde muy joven, Rader albergó fantasías sexuales sádicas sobre torturar mujeres atrapadas e indefensas. También exhibió sadismo al torturar, matar y colgar a los animales pequeños. También a menudo espiaba a sus vecinas mientras vestía ropa de mujer, incluida ropa interior femenina que había robado, y se masturbaba con cuerdas u otras ataduras alrededor de sus brazos y el cuello. Que está bien, los fetiches es de cada quien, pero es ya torturar, matar y colgar animales, eso es súper creepy. Bueno, después de graduarse del Wichita High School, Rader asistió a la Universidad Wesleyan de Kansas. Recibió ahí calificaciones mediocres y abandonó la escuela después de un año. También sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de 1966 a 1970. Y al ser dado de baja, se mudó a Park City, un suburbio de Wichita, donde trabajó en el departamento de carnes de un supermercado IGA, donde su madre trabajaba como contable. Rader se casó con Paula Dietz el 22 de mayo del 71, con quien tuvieron 2 hijos de nombre Kerry y Brian. Asistió al Butler County Community College en El Dorado, donde obtuvo un título asociado en tecnología de ingeniería electrónica en 1973. Luego se inscribió a la Universidad Estatal de Wichita, donde se graduó en 1979 con una licenciatura en ciencias con especialidad en administración de justicia. Y aquí viene lo más sorprendente. Rader trabajó inicialmente como ensamblador para Coleman Company, una empresa de suministros para exteriores. Luego trabajó en la oficina de la ADT Security Service con sede en Wichita desde 1974 a 1988. Donde instaló alarmas de seguridad. En muchos de los casos, sus clientes eran propietarios preocupados que buscaban seguridad ante sus propios asesinatos, como BTK.
y también fue supervisor de operaciones de campo del censo para el área de Wichita en 1989 para el censo federal de 1990. En mayo de 1990, Rader se convirtió en un cazador de perros y oficial de cumplimiento en Park City. En este puesto los vecinos lo recordaron como alguien que a veces desanimado, entusiasta y extremadamente estricto, o sea, un jodón. Además de disfrutar especialmente intimidando y acosando a las mujeres solteras. De hecho, en una ocasión, un vecino se quejó de que Rader mató a su perro sin ninguna razón. O sea, eran esos vecinos que te molestaban con cualquier cosita, aunque sea lo mínimo. Y también era miembro de la Iglesia Luterana de Cristo en Wichita y en un momento fue elegido presidente del Consejo de la Iglesia y también fue líder de los Cub Scouts o los Boy Scouts. Ok, ya hablamos de la primera parte de la vida de Rader, que es la parte amable del vecino que es un poco extraño, pero que no rompe un plato. Y ahora vamos con el monstruo que era. Para entender cómo operaba, todo eso viene de su apodo. El origen del apodo de Rader viene de su modus operandi, que consistía primero en atar a sus víctimas para luego torturarlas y al final matarlas. Y de ahí las siglas BTK, que en inglés se escribe como Bind, Torture and Kill, traducido al español como atar, torturar y matar. Además, Rader subía a su carro recorriendo la ciudad, donde escogía a la víctima o víctimas y después la seguía y estudiaba sus movimientos durante días, esperando el momento de atacar. ¿Se acuerda que les dije que trabajaba como instalador de seguridad? Pues esto lo utilizaba bastante. Y aquí vamos con el primer asesinato. El 15 de enero de 1974, 4 miembros de la familia Otero fueron asesinados en Wichita, Kansas. Las víctimas fueron Joseph Otero Sr., de 38 años, Julia María Otero, mejor conocido como Julie, de 33 años, Joseph Otero II, o Joey, de 9 años, y Josephine Otero, o Josie, de 11 años. Sus cuerpos fueron descubiertos por los 3 hijos mayores de la familia que estaban en la escuela en el momento de los asesinatos. Después de su arresto en 2005, Rader comenzó a ver asesinado a la familia Otero. Rader afirmó que atacó a la familia por primera vez 2 meses antes de sus asesinatos, cuando vio a Julie salir para llevar a sus hijos a la escuela y lo siguió. Y en la mañana del 15 de enero, Rader cortó las líneas telefónicas y entró a la residencia de los Otero cuando Joey abrió la puerta trasera para el perro de la familia. Rader le dijo a la familia Otero que era un hombre buscado en California, antes de ordenarles que se tumbaran en el suelo de la sala de estar a punta de pistola. Luego llevó a la familia a un dormitorio y los ató con una cuerda que había preparado. Eso es una cosa, él siempre cargaba en su camioneta sus instrumentos de asesinar. Joseph y Joey estaban en el suelo, mientras que Julie y Josie estaban en la cama. Las muñecas y los pies de Joseph y Julie estaban sujetos. La cabeza de Joseph estaba cubierta con una bolsa de plástico que luego Rader aseguró con cuerdas. Después de que Joseph masticara un agujero en la bolsa, otra bolsa fue ajustada sobre su cabeza, lo que provocó que se asfixiara lentamente hasta morir. Rader intentó estrangular a Julie y según Rader, cito, la señora Otero se despertó de nuevo. Estaba bastante molesta con lo que estaba pasando y me pidió que salvara a su hijo, así que le quité la bolsa. Ella gritó, ¡mataste a mi hijo! ¡Mataste a mi hijo! Después de la comprensión inicial y el shock comunicó, cito, Dios tenga piedad de tu alma, antes de dejarla en el suelo de forma permanente. Rader le estranguló hasta la muerte con una cuerda y con ambos padres muertos, Rader colocó otra bolsa de plástico seguida de 2 camisetas y una bolsa adicional sobre la cabeza de Joey, observando cómo se agitaba y se asfixiaba. Después, y prepárense para lo más terrorífico, llevó a Josie al sótano, donde la colgó con una soga de una tubería,
Más tarde, la policía encontró el semen de Ryder cerca de su cuerpo parcialmente vestido. Ryder finalmente escribió una carta que guardó dentro de un libro de ingeniería en la Biblioteca Pública de Wichita en octubre del 74, describiendo en detalle el asesinato de la familia Otero, carta que no encontraron hasta tiempo después. Luego, el 4 de abril del 74, Ryder irrumpió la casa de Catherine Doreen Britt, de 21 años, en Wichita. A través de la puerta mosquitera, pero se sorprendió al descubrir a su hermano de 19 años, Kevin Bright, también estaba presente en la propiedad. Transportó a Catherine a otro dormitorio y la ató, después de obligar a Kevin, que estaba siendo retenido a punta de pistola, a sujetar a su hermana con una cuerda que Ryder le había proporcionado. Ryder intentó estrangular a Catherine hasta la muerte antes de apuñalarla 3 veces en la espalda y el abdomen inferior con un cuchillo cuando ella se resistió demasiado. Y Kevin también fue estrangulado y recibió un disparo en la cabeza, pero sobrevivió fingiendo estar muerto y luego escapó. Después de él, pasaron unos años. El 17 de marzo de 1977, Shirley Ruth Relford, de 25 años, fue encontrada muerta en su casa en Wichita. Ryder perseguía a Relford y la localizó siguiendo a su hijo de 5 años hasta su casa. Relford no se sentía bien y había enviado al hijo a tomar sopa. Ryder entró a su residencia y sacó una pistola de debajo de su chaqueta o chamarra para que no sean albureros, asustando a la familia. Después de atar a sus 3 hijos y encerrarlos en el baño, Ryder llevó a Relford al dormitorio trasero. Ryder hizo sujetar a Shirley mientras vomitaba antes de atarle las piernas al poste de la cama. Luego la estranguló con una cuerda después de colocarle una bolsa de plástico en la cabeza, mientras sus hijos gritaban y golpeaban el pasillo. Al igual que los asesinatos de Otero, Ryder tenía la intención de asesinar a los hijos de Relford, aunque finalmente pudieron escapar antes de que él pudiera hacerlo. Cuando Ryder se dio cuenta de que Nancy Joe Fox, de 25 años, entraba en su casa, la marcó como una víctima potencial y comenzó a acecharla. Y el 8 de diciembre del 77, Ryder llamó a su puerta. Cuando nadie respondió, cortó las líneas telefónicas antes de entrar a la fuerza para esperar a Fox en su cocina. El asesinato de Fox sería descrito por Ryder como, cito, lo que yo llamo un golpe perfecto. Aunque me dio mucha interferencia verbal, cooperó y no luchó contra mí. Tenía control total sobre ella. Por eso fue uno de los asesinatos más agradables, como yo los llamo. Ryder mató a Fox estrangulándola con su cinturón en su cama. Antes de que muriera, Ryder le dijo que él era responsable de los asesinatos anteriores de Otero. Y al día siguiente, Ryder llamó a la policía desde una cabina telefónica diciéndoles que encontrarían el cuerpo de Fox en su casa. Luego, unos meses después, el 10 de febrero del 78, Ryder envió otra carta a la estación de televisión KAKE en Wichita, atribuyéndose la responsabilidad de los asesinatos de los Otero, Wright, Brian Relford y Fox. Surgió muchos nombres posibles para sí mismo, incluidos BTK. Exigió a la estación de los medios en esta segunda carta diciendo, cito, ¿a cuántos tengo que matar antes de que aparezca un hombre del periódico o alguna atención nacional? También se adjuntó un poema titulado Oh, muerte a Nancy, una parodia de la letra de la canción popular estadounidense Oh, Dead. Y en la carta afirmó que lo impulsaba a matar el factor X, que caracterizó como un elemento sobrenatural que también motivó a Jack el Destripador, al hijo de Sam,
David Berkowitz, y a los estranguladores de Hillside. Obviamente no era cierto. También le pidió a la policía que le enviara un mensaje oculto. En respuesta, y sabiendo que Rader estaba viendo Cake, la policía decidió mostrar un mensaje subliminal durante una de las noticias de la noche de la estación durante una fracción de segundos. El mensaje decía, cito, "Ahora llama al jefe". Y mostraba un dibujo de un par de anteojos al revés que se encontraron en la escena del crimen de Nancy Jo Fox. Esperaban que el mensaje influyera en Rader para que se entregara. Spoiler, no tuvieron éxito. Y durante este tiempo, Rader también tenía la intención de matar a otras personas, como Anna Williams, de 63 años, quien en 1979 escapó de la muerte al regresar a casa mucho más tarde de lo esperado. Según Rader explicó durante su confesión que se obsesionó con Williams y que estaba absolutamente furioso cuando ella lo evadía. Pasó horas esperando en su casa, pero se impacientó y se fue cuando ella no regresó a casa de visitar a unos amigos. Aquí vamos con otra víctima. Maureen Edge, de 53 años, fue encontrada el 5 de mayo de 1985 en East 53 RD Street North, entre North Webb Road y North Greenwich Road en Wichita. Rader la mató el 27 de abril y llevó su cadáver a la Iglesia Luterana de Cristo, donde era presidente del consejo de la iglesia. Allí fotografió su cuerpo en varias posiciones de esclavitud. Rader había almacenado previamente láminas de plástico negro y otros materiales de la iglesia en preparación para el asesinato y luego más tarde arrojó el cuerpo en una zanja remota. Las dos mujeres a las que Rader acechó en la década de 1980 y una a la que acechó a mediados de la década de los 90 presentaron órdenes de restricción en su contra, y una de ellas también cambió su dirección para evitarlo. Luego, el 16 de septiembre de 1986, Rader estranguló a Vicky Lane Wegerle, de 28 años, hasta matarla con una media de nylon en su casa de Wichita. Rader entró en la residencia haciéndose pasar por un técnico de reparación de teléfonos. Le arregló la ropa después de la muerte y tomó varias fotografías de su cuerpo desnudo. Y la última víctima conocida de Rader fue Dolores Early Davis, mejor conocido como Dee, quien tenía 62 años de edad, que fue encontrada muerta el 1 de febrero de 1991 en West 117 Street North y North Meridian Street en Park City, Kansas, ya que Rader la había asesinado el 19 de enero, estrangulándola con medias. Y si ven un patrón de por qué se tomaba años entre asesinato y asesinato, era porque también los asesinos siempre toman un periodo de enfriamiento. Y en el caso de Rader, como era un señor casado y tenía hijos, pues veía a sus hijos como prioridad para también pasar desapercibido, ya que si mataba más y más, sospecharían de él. Y bueno, ya entramos, y por mucho tiempo Rader dejó de matar, hasta comenzar la década del 2000. Los recuerdos que el público tenía de los asesinatos habían comenzado a desvanecerse. El autor local Robert Beatty comenzó a escribir un libro sobre los asesinatos, titulado Nightmare in Wichita, después de quedar sorprendido de que muchos jóvenes con los que habló nunca había oído hablar de ellos. Habido de atención, Rader resurgió como BTK en 2004, después de enterarse de que estaba escribiendo el libro. Y hablando de ese año, en el 2004, la investigación del asesino de BTK se consideró un caso sin resolver. Entonces Rader, seguramente obsesionado y porque tenía el ego desmedido, inició una serie de 11 comunicaciones a los medios locales.
y esta actividad lo condujo directamente a su arresto en febrero del 2005. Verán, regresando al 2004, en marzo de ese año, en el 2004, The Wichita Eagle recibió una carta de alguien que usaba el nombre de Bill Thomas Killman, que si lo notaron, si les quita las palabras Bill Thomas y Killman, queda BTK. Sí, Raider no era bastante obvio en sus cartas. Y el autor de la carta afirmaba que había asesinado a Vicky Wegeler el 16 de septiembre del 86 y adjuntó fotografías de la escena del crimen y una fotocopia de su licencia de conducir que había sido robada en el momento del crimen. Antes de esto, no se había establecido definitivamente que Wegeler fue asesinada por BTK. Todo pendejo este güey. El ADN recolectado de debajo de las uñas de Wegeler proporcionó a la policía evidencia previamente desconocida. Luego comenzaron a realizar pruebas de ADN a cientos de hombres en un esfuerzo de encontrar al asesino en serie. En total se tomaron 1.300 muestras de ADN y luego se destruyeron por orden judicial. En mayo del 2004, Cake recibió una carta con títulos de capítulos para la historia de BTK. Ya son identificaciones falsas y un crucigrama. El 19 de junio de ese año, se encontró un paquete pegado con cinta adhesiva a una señal de pare en la esquina de las calles First y Kansas en Wichita. Tenía descripciones gráficas de los asesinatos de Otero y un boceto con la etiqueta que decía, cito, "La emoción sexual es mi factura". También se adjuntó una lista de capítulos para un libro propuesto titulado La historia de BTK, que imitaba una historia escrita en 1999 por el escritor de crímenes de Court TV, David Lohr. L-O-H-R, Lohr. El capítulo se titulaba, cito, "Ha nacido un asesino en serie". Y en En julio, un paquete dejado en la ranura de la devolución de una biblioteca pública contenía material más extraño, incluida la afirmación de que era responsable de la muerte de Jake Allen, de 19 años, en Algonia, Kansas, a principios de ese mes. Pero esta afirmación era falsa y la muerte se consideró un suicidio. Después de su captura, Raider admitió en su interrogatorio que había planeado matar de nuevo y se había fijado una fecha, que era en octubre del 2004, y estaba acechando a su víctima prevista. En octubre del 2004, un sobre en Manila fue dejado caer en una caja de Oops en Wichita. Tenía muchas tarjetas con imágenes de terror y esclavitud de niños pegadas en ella. Un poema que amenazaba la vida del investigador principal, el teniente Ken Ladware, y una autobiografía falsa con muchos detalles sobre la vida de Raider. Estos detalles se hicieron públicos más tarde. Y en diciembre del 2004, la policía de Wichita recibió otro paquete del asesino de BTK. Esta vez el paquete fue encontrado en el Murdoch Park en Wichita. Tenía la licencia de conducir de Nancy Fox, que fue anotada como robada en la escena del crimen, así como una muñeca que estaba simbólicamente atada de manos y pies y tenía una bolsa de plástico sobre su cabeza. En enero del 2005, Raider intentó dejar una caja de cereales en el cajón de una camioneta de un Home Depot en Wichita, pero el dueño de la camioneta tiró la caja. La caja de cereal decía cereal y no sé qué, por serial killer. Ya se era el típico que contaba chistes pendejos de papás. Más tarde, Raider preguntó qué había pasado con ella en un mensaje posterior y la recuperó de la basura. Una cinta de vigilancia de estacionamiento de esa fecha reveló una figura distante conduciendo un Jeep Cherokee negro, dejando la caja en la camioneta. En febrero del 2005 se vieron más postales a Cake y se encontró que otra caja de cereales dejada
en un lugar rural contenía otra muñeca atada. En sus cartas a la policía, Rader preguntó si sus escritos se colocaban en un disquete. ¿Podría rastrearse o no? La policía respondió a su pregunta en un anuncio del periódico publicado en The Wichita Eagle, diciendo que sería seguro usar el disco. Así que, nada pendejo, el 16 de febrero del 2005, Rader envió un disquete Memorex morado de 1,44 megabytes a la filial de Fox KSAS TV en Wichita. Y también se adjuntaron una carta, un collar de color dorado con un gran medallón y una fotocopia de la portada de Rules of Prey, una novela de 1989 de John Stanford sobre un asesino en serie. La policía encontró metadatos incrustados en un documento de Microsoft eliminado que, sin que Rader lo supiera, todavía estaba almacenado en el disquete. Los metadatos contenían las palabras Chris Lutheran Church y el documento estaba marcado como modificado por última vez por Dennis. Y en una búsqueda en internet determinó que un tal Dennis Rader era presidente del consejo de la iglesia. Cuando los investigadores pasaron por la casa de Rader, encontraron un Jeep Cherokee negro, el tipo de vehículo que se ve en las imágenes de vigilancia de Home Depot, que estaba estacionado afuera. Esta era una prueba circunstancial sólida contra Rader, pero necesitaban pruebas más directas para detenerlo. Y así que la policía obtuvo una orden judicial para realizar una prueba de Papa Nicolau tomada a la hija de Rader en la clínica médica de la Universidad Estatal de Kansas. Las pruebas de ADN mostraron una coincidencia familiar entre la prueba de Papa Nicolau y las muestras de uñas de Ware Gurley. Esto indicó que el asesino estaba estrechamente relacionado con la hija de Rader, y combinando con las otras pruebas fue suficiente para que la policía arrestara a Rader. Así que Rader fue arrestado mientras conducía cerca de su casa en Park City poco después del mediodía del 25 de febrero del 2005. Un oficial le preguntó, cito, «Señor Rader, ¿sabe por qué va al centro?» A lo que Rader respondió, «Oh, tengo sospechas de por qué». La policía de Wichita, la Oficina de Investigación de Kansas, el FBI y agentes de la ATF registraron la casa y el vehículo de Rader y contando pruebas que incluían equipo informático, un par de medias negras recuperadas de un cobertizo y un contenedor cilíndrico. También se registraron la iglesia a la que asistía, su oficina del ayuntamiento y la sucursal principal de la biblioteca de Park City, donde encontraron la carta en dicho libro. En una conferencia de prensa a la mañana siguiente, el jefe de la policía de Wichita, Norman Williams, anunció, cito, «El resultado final, BTK está arrestado». El 28 de febrero del 2005, Rader fue acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado. Poco después de su arresto, Associated Express citó una fuente anónima que alegaba que Rader había confesado otros asesinatos además de aquellos con los que había estado relacionados. Sin embargo, el fiscal de distrito del condado de Sedgwick negó la historia, pero se negó a decir si Rader había hecho alguna confesión o si los investigadores estaban buscando la posible participación de Rader en más asesinatos sin resolver. Y el 5 de marzo de ese año, las noticias afirmaron haber verificado por múltiples fuentes que Rader había confesado los 10 asesinatos de los que estaba acusado, pero ninguno de los otros. Perdone. El 1 de marzo, la fianza de Rader se fijó en $10 millones estadounidenses y se le nombró un defensor público para que lo representara. El 3 de mayo, el juez dictó una declaración de inocencia en nombre de Rader
ya que este no habló en su comparecencia. Sin embargo, el 27 de junio, la fecha programada para el juicio, Rader cambió su declaración a culpabilidad y describió los asesinatos en detalle y no se disculpó. Y la sentencia de Rader del 18 de agosto, las familias de las víctimas hicieron declaraciones, después de lo cual Rader se disculpó en un monólogo de 30 minutos que el fiscal comparó con un discurso de aceptación de los premios de la Academia. En su declaración su declaración ha sido descrita como un ejemplo de un fenómeno observado a menudo entre los psicópatas: su incapacidad para comprender el contenido emocional del lenguaje. Y Rader fue sentenciado a cadena perpetua consecutiva con un mínimo de 175 años. Y Kansas no tenía pena de muerte al momento de los asesinatos. Y el 19 de agosto fue trasladado al centro correccional de El Dorado, misma que sigue cumpliendo hasta la fecha. Rader habló de temas inocuos como el clima durante el viaje de 40 minutos hasta El Dorado, pero comenzó a llorar cuando las declaraciones de los familiares de las víctimas sobre el proceso judicial sonaron en la radio. Ahora se encuentra en régimen de aislamiento solitario para su protección, con 1 hora de ejercicio por día y duchas de 3 veces a la semana. Y es probable que esto continúe indefinidamente. Y a partir de 2006 se le permitió el acceso a la televisión y la radio, a leer revistas y otros privilegios por buena conducta. Tras el arresto de Rader, la policía de Wichita, Kansas, y de varias ciudades aledañas investigaron casos sin resolver con la cooperación de la Policía Estatal y el FBI. Se centraron especialmente en casos posteriores a 1994, cuando se restableció la pena de muerte en Kansas. La policía de los estados circundantes también investigó casos sin resolver que encajaban con el patrón de Rader. Tras investigaciones exhaustivas, ninguna de estas agencias descubrió más asesinatos atribuibles a Rader, lo que respaldó las sospechas iniciales de que Rader se había hecho responsable de cualquier asesinato adicional que hubiera cometido. Como resultado, en ese momento se creía que los 10 asesinatos conocidos eran los únicos asesinatos de los que Rader era realmente culpable. Aunque la policía de Wichita está bastante segura de que Rader acechó e investigó a varias otras víctimas potenciales. Esto incluye a una persona que se salvó cuando Rader canceló su ataque planeado al llegar cerca de la casa del objetivo debido a la presencia de equipos de construcción y de carretera cercana. Rader declaró en su entrevista con la policía que, cito, "hay mucha gente afortunada", lo que significa que había pensado y desarrollado varios niveles de planes de asesinato para otras víctimas. Y de hecho, el 23 de agosto del 2023, el año pasado, The Associated Express informó que Rader era considerado el principal sospechoso de otros 2 asesinatos en Oklahoma y Missouri. Las autoridades descubrieron posibles trofeos de las víctimas después de iniciar una búsqueda de pruebas en su antigua casa de Kansas, lo que resultó en la investigación de la posible participación de Rader en otras desapariciones y asesinatos sin resolver. Este fue el asesinato de Cynthia Dawn Kinney, de 16 años, que fue vista por última vez en Osage, Oklahoma, el 23 de junio del 76. En Osage Laundromat. Los testigos dijeron que salió de la lavandería a las 10:30 de la mañana y subió a un Plymouth Belverde beige descolorido de 1965. En el 2023, el alguacil de Osage, Eddie Bearden,
afirmó que Rader fue identificado como el principal sospechoso. Después de que se determinó que Rader estaba involucrado en los Boy Scouts en el área cuando se supo que Rader había incluido la frase "mal día de lavado" en sus escritos. Un banco también estaba instalando nuevas alarmas ADT al otro lado de la calle de la lavandería cuando Kinney desapareció. Y Rader era un instalador regional de la ADT en ese momento. Además, Rader supuestamente afirmó haber fantaseado con secuestrar a una niña de una lavandería. Rader ha negado su participación en el asesinato, y el sheriff Birden ha declarado que cree que la negación de Rader se debe a estar vinculado a un asesinato en Oklahoma, podría exponerlo a un nuevo juicio y a la pena de muerte. Volviendo con Rader, el psicólogo de Massachusetts, Robert Mendoza, fue contratado por los defensores públicos designado por el tribunal para realizar una evaluación psicológica de Rader y determinar si una defensa basada en la locura podría ser viable. Me estoy volviendo al juicio del 2005. Realizó una entrevista después de que Rader se declarara culpable el 27 de junio del 2005. Mendoza diagnosticó a Rader con trastorno de personalidad narcisista, obsesivo-compulsivo y antisocial. Observó que Rader tiene un sentido grandioso de sí mismo, una creencia de que es especial y por lo tanto tiene un derecho a un tratamiento especial, una necesidad patológica de atención y admiración, una preocupación por mantener un orden y una estructura rígidos, y una completa falta de empatía, como muchos psicópatas. La cinta de video de la entrevista de Mendoza terminó siendo utilizada en Dateline en la NBC. La NBC afirmó que Rader sabía que la entrevista podría ser televisada, pero esto era falso, según la oficina del sheriff del condado de Sedgwick. Rader mencionó la entrevista durante su declaración de sentencia. El 25 de octubre del 2005, el fiscal general de Kansas presentó una petición para demandar a Mendoza y a Tally Waters, cooperativos de Cambridge Forensic Consultants LLC, por incumplimiento de contrato, alegando que tenían la intención de beneficiarse económicamente del uso de la información obtenida a través de la participación en la defensa de Rader. El 10 de mayo del 2007, Mendoza resolvió el caso por $30,000 estadounidenses sin admitir ninguna irregularidad. El 26 de julio del 2005, después del arresto de Rader, a su esposa se le concedió el divorcio de emergencia, renunciando al periodo de espera normal de 60 días. Y en una entrevista con ABC News en 2019, la hija de Rader, Kerry, dijo que le escribió a su padre y ahora lo ha perdonado, pero todavía lucha por reconciliar su infancia normal con el conocimiento de que fue criada por el asesino BTK, que es lo que más tristeza me da, ya que ella y su hermano vivieron con la imagen del papá tranquilo, que no hacía nada malo, hasta que descubrió que era un asesino. Pero sin embargo, en la CrimeCon del 2004 en Nashville, Kerry reveló que extractos del diario de su padre habían revelado que había abusado sexualmente de ella cuando era niña, que es lo que se sabe. La psicóloga forense Catherine Ramsland recopiló confesión de un asesino en serie a partir de su correspondencia de 5 años con Rader. Y varias obras se basan en este caso, ya sea en cine, televisión, en lo que ustedes creen. Stephen King ha dicho que su novela Un buen matrimonio y la película basada en ella se inspiraron en el asesino BTK, así como cuando les conté en el episodio 30 sobre el caso de Joe Gacy, que él se inspiró en el caso de Gacy para escribir su novela It. La novelista Thomas Harris ha dicho que el personaje de Francis Dollard Hyde de su novela de 1981, Red Dragon,
está parcialmente basado en el entonces no identificado BTK Killer. El episodio 4 de la temporada 6 de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, está basado en ese caso. El episodio 15 de la primera temporada de Mentes Criminales está basado en los asesinatos de Raider. El caso de Raider se retrata en el episodio 2 de la temporada 2 de la serie de Netflix Catching Killers. Luego está un personaje basado en Raider interpretado por el actor Sonny Valicenti, que aparece en la serie de Netflix Mindhunter, que es este asesino que aparece un chaparrito con lentes y pelón, que ese es el personaje de Raider. El guionista y director Uji Lomel describió la ola de asesinatos de Raider y su posterior captura en la altamente ficticia BTK Killer del 2005. Kane Hodder interpreta a Raider en la película BTK del 2008, un relato mitad biográfico y mitad novelado de los asesinatos. El antagonista de la película, Clover Hitch Killer, se inspiró en Dennis Rader. La banda de thrash metal Exodus escribió una canción titulada BTK para su álbum Blood In, Blood Out, que se inspiró en el historial criminal de Dennis Rader. Y la canción Raider 2 del álbum Grace of Drawing de Steven Wilson del 2011 está escrita principalmente sobre los asesinatos de Raider. Y con todo esto, y con una canción de Steven Wilson, terminamos con el caso de Dennis Rader BTK. Sí, un caso que en particular yo sabía bastante, pero no sabía estos detalles. Y me tardé mucho en contarlo porque, como les comenté el año pasado, revelaron de que posiblemente pudo haber estado vinculado en otro asesinato. Pero no sabemos. Y actualmente, pues sigue vivo y su misma hija ha revelado que sufrió un derrame cerebral y está lidiando con la pérdida de memoria de corto plazo. Así como lo que sufre Doris de Buscando a Nemo. Pero bueno. Así que Dennis Rader, con él empieza nuestra temporada, nuestro mes de terror aquí en Crímenes Atroces. Espérense, empezamos algo leves. Pero más adelante en los siguientes episodios verán casos más terribles. Que si quieren saberles cuáles son, pues los invito a que se suscriban en el canal de YouTube. Estamos como Crímenes Atroces. Y para que sea más fácil encontrar el canal, en la parte de la descripción, ya sea en Spotify, Apple Podcasts, Podimo, en donde sea, están los links. Está el link del canal de YouTube, así como de redes sociales. Estamos en Instagram como @CrímenesAtrocesPodcast y en Twitter como @CrímenesAtroces. Y están mis redes sociales personales. Estoy en Twitter como @SantQS99 y en Instagram como @SantiQS99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.